no sé si anterior, hay dos anteriores. La primera semana tocamos el nacimiento y propósito de la iglesia. Solamente para recordar rápidamente, vimos que la iglesia fue un misterio del Antiguo Testamento y nace por el poder del Espíritu Santo, y el propósito de la iglesia es predicar, bautizar, enseñar, y vimos todos estos puntos en el primer domingo. En el siguiente domingo vimos la naturaleza de la iglesia, que es escogida por Dios. Somos llamados a un sacerdocio todos a interceder unos por otros. La iglesia es santa, es posesión de Dios. Somos pueblo adquirido. Dios, el Señor, nos compró por la sangre de Cristo Jesús. Vimos que también la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vimos que la iglesia es un organismo, es un cuerpo, diferentes miembros, diferentes funciones. Es fructífera, llamada a dar fruto, es una familia y somos la morada de Dios. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces aquí no encaja el hecho que es mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que quiero. Es templo del Señor. Y el día de hoy, ahora sí vamos a ver el perfil de una iglesia saludable. ¿Cómo es una iglesia saludable? Probablemente si nosotros nos vemos unos a otros, aparentemente estamos sanos, pero nadie sabe qué procesos llevamos por dentro. Y de repente ni nosotros mismos sabemos qué cosa está gestando nuestro cuerpo y que de repente en algún momento aparecerá. Pero creo que la Biblia nos habla de lo que es una iglesia saludable. Y vamos a ver algunas características de la iglesia saludable. Hay mucha preocupación en estas décadas sobre un tema, crecimiento. Es decir, hay muchos libros que se han escrito, muchas estrategias, mucha gente pensando en crecer como iglesia. Y todos están queriendo tener iglesias grandes, mega iglesias. Pero mucho de ello está enfocado en crecimiento numérico. Pero el crecimiento numérico no indica que sea un crecimiento sano. En muchos casos puede ser hinchazón nada más, y no que sea un organismo sano. No todo lo que crece es sano. Y creo que es algo que nosotros debemos entender y vamos a ver aquí. Nosotros creo que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Jesús nos llama a profundizar en las Escrituras. ¿Con qué propósito? Cuando Jesús dice escudriñen, profundicen, porque estas Escrituras dan testimonio de mí. Y el objetivo de profundizar las Escrituras es conocer a Dios, no solamente aumentar el conocimiento, tener un conocimiento con Dios, un encuentro con Él, y ese encuentro con Él, esa relación con Él, empieza a afectar nuestra vida, empieza a transformar nuestra vida. No tiene ningún sentido leer, crecer, cuando nuestras vidas no son transformadas. Simplemente nos convertimos en un club, en una asociación, en lo que fuere, pero no hay iglesia. Recuerden la semana pasada, la iglesia está llamada a dar frutos, el fruto del Espíritu Santo, a que nuestras vidas puedan ser transformadas. Y entonces, la palabra saludable, la palabra sana, aparece 9 veces en las epístolas pastorales. De las 9 veces, 5 aparecen en esta epístola a Tito. Y dice en el verso 9 del capítulo 1, Pablo dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, Pablo está hablando de una sana enseñanza. Hay todo tipo de enseñanza y cuando
Pablo escribe, vemos que en la iglesia del primer siglo está introduciéndose herejías, falsas enseñanzas, y lo que Pablo acota acá es de una sana enseñanza. En el 1.3 se dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndenles duramente para que sean sanos en la fe. Había gente que estaba introduciendo enseñanzas erróneas, y Pablo dice, repréndelos para que sean sanos en la fe. El capítulo 2, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Otra vez, Pablo le insta a Tito, el pastor de esta iglesia, lo que tú debes hablar debe ser de acuerdo a la sana doctrina. No hable lo que primero que se te venga a la boca. No hable lo que tu corazón te dice. Recuerda, nuestro corazón es engañoso y perverso. Habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Porque hay gente que se puede parar y empezar a hablar, bla, todo lo que se le ocurre. No es eso. Habla, le dice, y la palabra está en un mandato con autoridad, pero habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El capítulo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. O sea, no es una fe así ciega, no es una fe emotiva, no es una fe desordenada. Sanos en la fe. 2.8. La palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Habla la palabra sana, de tal forma que el enemigo se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y esto tiene que ver con la sanidad de la iglesia. Vamos a ver entonces las características de una iglesia saludable. Primera característica de una iglesia saludable. La iglesia saludable está bajo autoridad. Pablo le dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta. Pablo le dice a Tito, por esta causa yo te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hay iglesias en la Biblia, las iglesias cómo nacen, cuando son enviados. Los apóstoles enviaban, los pastores enviaban a otro lado para formar iglesias. Así como ustedes fueron enviados de Cono Norte Callao, así como Cono Norte Callao fue enviado de San Martín, así como la iglesia de San Martín fue enviada de Pueblo Libre, así como la iglesia de Pueblo Libre fue enviada de la iglesia del INSE, y así se va enviando. El problema es que cuando personas se pelean en las iglesias, se salen y abren una iglesia, se dividen, y eso no es sano, porque se dividen, forman su propia iglesia, y la pregunta es, ¿a quién rinden cuenta ellos? ¿A quién rinden cuenta? Nosotros rendimos cuenta, estamos bajo la autoridad de Cono Norte. Cono Norte Callao rinde cuenta, está bajo la autoridad de la Junta Nacional de la Alianza. Tenemos autoridades. El problema es que cuando nadie quiere tener autoridad, formo mi iglesia, fundo mi iglesia, ¿y a quién doy cuenta? ¿A quién doy cuenta de lo que hago? ¿A quién doy cuenta de la economía, de la plata que entra? ¿A quién doy cuenta? Este lunes va a haber la asamblea y esta iglesia va a dar un informe económico, un informe ministerial, todo lo que entra y en qué se gasta. Una iglesia sana está bajo autoridad. Pablo le dice, te dejé en Creta, te mandé, pero dice, verdadero hijo en la común fe. El problema es que cuando a veces se dividen, empiezan a adoptar otro tipo de creencias. Nosotros venimos desde el Señor que formó la iglesia, y esa palabra se ha ido predicando desde hace 20 siglos. Es una misma fe. Por eso hay que tener cuidado cuando escuchamos otras doctrinas. Pablo dice, el Señor Jesús estableció a quienes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Viene una enseñanza llamativa y la gente se va. Viene otra enseñanza llamativa y la gente se va. ¿Y por qué se van así y así? Porque no tienen estabilidad, no tienen solidez. Por eso que los vientos de enseñanza rara se lo llevan para aquí y para allá. Una iglesia sana entonces está bajo autoridad. Y ese es el modelo. Ustedes lean el libro de los Hechos. Fueron enviados. Para eso te dejé en Creta y te mandé. Segunda característica, es perfectible. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios y Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, ¿para qué? Para que corrigieses lo deficiente. No hay iglesia perfecta, porque no hay personas perfectas. Y es triste cuando alguien se va porque vio algo que no le gustó. Hermanos, les aseguro que usted se va y va a otro lado y en algún momento va a encontrar en ese otro lado algo que no le gusta. Todos, en Cono Norte, estamos, ya de hace años se está transfiriendo a las nuevas generaciones. Se ha levantado una generación de pastores jóvenes. Yo les digo, tengan paciencia, porque ellos, al igual que todos nosotros, nos equivocamos también. Nos equivocamos a veces en forma de enfocar las cosas, en una gestión, lo que fuera. El día de ayer estuvimos reunidos con hermanos de hace más de 50 años que nos conocemos, 50 años más o menos, los dinosaurios, en la iglesia de Pueblo Libre. Y es interesante que toda esa generación permanece fiel al Señor. Están esparcidos por el mundo, pastores, líderes, por diversos lados. Ellos también al principio se equivocaron. Y Pablo le dice a Tito, corrige lo deficiente. Hay un error, está bien, hay que corregirlo. No estamos para condenar, no estamos para aplastar a nadie. Y Pablo le dice, para esto te he puesto, para que corrijas lo que está yendo mal. Y para corregir lo que está yendo mal, lo primero que hay que hacer es reconocer que está yendo mal. Porque no hay peor cosa que una persona obstinada, que no reconoce su error, que no reconoce lo que está mal. Y entonces esa persona se empecina, se vuelve dura. Y solamente el Señor va a tener que corregirlo a él de la manera que él sabe. Hay cosas que nos vamos a equivocar. Y se necesita madurez, se necesita humildad para reconocer y generar los cambios correctivos. No hay iglesia perfecta. Una iglesia sana es perfectible, puede ir perfeccionando. El mismo Señor con nosotros, y el que comenzó la buena obra, Él mismo la perfeccionará. El Señor está trabajando con nosotros. El Señor no nos está diciendo, ustedes ya son producto acabado, deben estar cero error. No, porque el mismo Señor está perfeccionándonos día a día. La iglesia es así, la iglesia está compuesta de nosotros. Toda iglesia es perfectible, no es perfecta, no existe la iglesia perfecta. Solamente cuando estemos allá con el Señor estaremos libres del pecado. Tercera característica, una iglesia saludable trabaja en equipo. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Establecer ancianos, liderazgo. Hermanos, el modelo de la iglesia en la Biblia es una iglesia que trabaja en equipo, es un cuerpo. Recuerden la semana pasada, así como nuestro cuerpo, ¿recuerdan? Este cuerpo tiene hambre,
La cabeza piensa dónde está. Recuerda la semana pasada, para allá, los pies van, la mano agarra, la boca come, el sistema digestivo, circulatorio, todo trabaja el cuerpo para un propósito, satisfacer ese hambre. Así es la iglesia, es un equipo. Unos se encargan de una parte, otros de otra parte, otros de otra parte, y todos vamos participando. Pero Pablo le dice, lo primero, establece un equipo, establece líderes. Y creo que eso es lo que tenemos que trabajar, fortalecer. Líderes sólidos, líderes responsables, líderes que no solamente se ocupen de hacer y hacer, sino que estén más preocupados en ser y ser. Porque el crecimiento numérico, que es preocupación prioritaria para muchos, ¿cómo se mide el crecimiento numérico? Es fácil, se cuentan las personas, se cuenta el dinero, y ya está. Pero ¿cómo se mide la salud espiritual? ¿Cómo se mide la salud espiritual de la gente? Puede crecer mucho numéricamente, pero crecer enfermo. Y a mayor enfermedad, mayor problema. Establecer ancianos. Y acá vamos a ver, debe haber una pureza, como vamos a ver más adelante, doctrinal, y una pureza moral. Otra característica de la iglesia saludable es fiel a la palabra. En estos primeros 4 versículos que hemos leído, Pablo está dando las primeras indicaciones, y a partir de ahí viene cuál es el perfil del líder. Realmente, entonces ese texto es para 2, 3 sermones, pero he tomado uno de ellos nada más. Debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Miren lo que está sucediendo en la iglesia del primer siglo. Pablo está visitando esas iglesias. Y miren lo que encuentra acá. Contumaces, habladores de vanidades y engañadores dentro de la iglesia. Mayormente de la circuncisión, los judíos que querían obligar a que se circunciden como parte de la salvación, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan las casas enteras enseñando por ganancia. ¿Y cómo se les tapa la boca? No con la mano, con una sana enseñanza. Pedro habla de hacer callar la boca con nuestras propias vidas santas. Retenedor de la palabra fiel. Retiene la palabra. ¿Qué pasa cuando la palabra entra y sale? Cuando no nos enfocamos y no prestamos atención a la palabra. Cuando nuestra mente está divagando por muchos lados y la palabra se está exponiendo y nos vamos y nos olvidamos de qué dijeron. Que sea retenedor, retenga la palabra. Y una manera de retener la palabra, hermanos, es cuando tú recibes algo, recibes una enseñanza, compártela. Compártela con tu familia, compártela con tus amigos. Mientras más compartes, esa enseñanza más te queda a ti. Si tú no la compartes, la escuchas y te vas. Mira, ¿no te acuerdas que han predicado el domingo pasado? Ya te he hecho acordar el bosquejo.
la forma de retener, el leer, volver a escuchar, pero compartir. Mientras tú más compartes lo que sabes, ya no necesitas leer, simplemente lo tienes acá, empieza a fluir, a salir. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, fieles a las Escrituras. Por eso el Señor advirtió: nadie aumente ni quite nada de la palabra de Dios, tal cual nos ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Es decir, ¿cómo puede exhortar a alguien si no retiene la palabra? Si no tiene una sana enseñanza, ¿en base a qué va a exhortar? No es que a mí me parece, es que yo creo que es así. No, no es lo que a ti te parece, no es lo que tú creas que es así, es lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que corregir conforme a la palabra. No que está de moda, por allá hacen esto, por allá dicen esto. No interesa que por allá y que la mayoría diga, hermanos, la mayoría se va a ir al infierno. Jesús dijo: ancha es la puerta y el camino de la perdición, y muchos entran por ella. Pero angosta es la puerta y el camino de la salvación, y son pocos los que la hallan. Y cuidado con dejarse guiar por la mayoría. Guiémonos por la palabra del Señor. Jesús dijo: yo no he venido a juzgar, pero ustedes tienen quien la juzgue, dijo. La palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Cuando estemos delante del Señor, por su palabra. No que mi abuelita me enseñó, no que mi mamá me dijo, y que mis amigas me dijeron esto, y que yo vi a fulano, y que yo vi en los medios de comunicación. Por mi palabra serán juzgados. Por eso es necesario conocer la palabra, retener la palabra, de tal forma que cuando enseñemos, exhortemos, lo hagamos con la palabra, con sana enseñanza. Una característica de una iglesia saludable es fiel a la palabra de Dios, no al criterio personal de fulano o sutano. Por eso es necesario, cuando en la iglesia de Berea, en Hechos 17, se señala a una iglesia que cuando Pablo iba a predicar, el apóstol Pablo iba a predicar en esa iglesia, la gente que hacía, iba a las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer cualquiera que se pare aquí, cualquiera que sea. Y empieza a hablar. Ustedes tienen que discernir si está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a discernir si está de acuerdo con la palabra de Dios si no conocemos la palabra de Dios? Cuando uno no conoce la palabra de Dios, la gente se lo lleva por donde quiera, se lo envuelve, se lo lleva en su bolsillo y se lo lleva. Una iglesia saludable no es una iglesia que tiene 20.000, 30.000 miembros. Una iglesia saludable es fiel a la palabra. Cuando Jesús da el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, de las 7 iglesias, 5 reciben reprensión, el Señor lo llama al arrepentimiento, y 2, una iglesia pequeña y la otra una iglesia débil. Son las únicas que no reciben reprensión, y su característica: han sido fieles a la palabra. Han sido fieles a la palabra. Y esto es lo que tenemos que aprender, a ser fieles a la palabra. Esta es una característica de una iglesia saludable. Otra característica de la iglesia saludable: practica la disciplina. Dice, uno de ellos, habla de uno de sus filósofos de Creta, la iglesia que está pastoreando Tito de Creta. Creta es una isla. Y dice uno de los cretenses, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, ¿cómo son? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto,
repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Miren, hermanos, dentro de la iglesia, Tito dice, hay uno de los profetas de los cretenses, no cristianos, profeta de los cretenses, dice, la característica de los cretenses son así: mentirosos, malas bestias, glotones. La mentira era una de las características de ellos. Y Pablo les llama a ejercer disciplina. Repréndelos duramente. Pero no para aplastarlos, no para matarlos, no para destruirlos, sino para que sean sanos en la fe. Hermanos, hay iglesias que tienen temor de disciplinar al creyente. Uy, se va a molestar y se va. La Biblia dice, el padre que ama a su hijo, lo disciplina. El que lo deja sin disciplina, lo trata como un bastardo, dice la Biblia. El hijo consentido avergonzará a su madre. Cuando se deja sin disciplina, sin corrección, a veces la mamá dice, no, pobrecito, es chiquito. Algunas veces tengo que decirle, pobrecito, tú vas a ver cuando crezca. Pobrecita tú, por no corregirle, no le estás mostrando que le amas. En vez de mantenerlo en el camino recto, está dejando que se desvíe, está dejando que se vaya. Eso no es amor, eso es consentimiento. La Biblia dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible a quienes son ejercitados en esa disciplina. El fruto de la disciplina se va a ver después. En ese momento puede haber llanto, puede haber dolor, puede haber todo lo que quieras. Una iglesia sana ejerce disciplina, corrige lo deficiente, reprende duramente, pero no es destruir. La Biblia nos enseña sobre una disciplina equilibrada. La Biblia dice, por ejemplo, en cuanto al niño, en cuanto tengas tiempo, entre tanto tengas tiempo, disciplina, castiga a tu hijo. Pero no se apresure tu corazón para destruirlo. Es decir, tienes un tiempo para corregirlo. Los niños son moldeables como el cemento fresco, le puedes dar la forma que quieras. Los niños son como esponja, absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan. Pero tienes un tiempo para moldearlos, para formar carácter, para formar horarios, para formar prioridades, para formar principios, para formar valores. Pero cuando crecen, ya se endurecen. Y ahí queda el garrote. Ya no va a ser tu disciplina, afuera lo van a disciplinar. Cuando no se le enseña a respetar autoridades. Las primeras autoridades en la casa son los padres. Y cuando no se les enseña a respetar las autoridades, afuera se van a encontrar con otras autoridades. Policías, en las empresas, sus jefes, sus gerentes, siempre van a tener autoridades. Y tenemos que enseñarles. Y la Biblia dice, nos habla de la disciplina. Una iglesia saludable es la que disciplina, corrige, instruye, no destruye, para que sean sanos en la fe. Esa es una característica de una iglesia saludable. ¿Sigue? Al hombre, sigue, no, anterior. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué está diciendo acá? Jesús enseñó algo. Si tú ves a alguien que está mal, háblale a solas. No lo publiques, háblalo a solas, corrígelo. Y si él
se corrige, se acabó la historia. Pero si él persiste, Jesús dice, llama a otro hermano y corrígele con él, que haya testigo de que lo estás corrigiendo. Jesús sigue enseñando. Si aún persiste en hacer lo malo, Jesús dice, llama a la iglesia y sáquenlo. Así dice la Biblia. En 1 Corintios Pablo tiene que enseñar a que expulsen a uno, porque se estaba acostando con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Y Pablo dice que no hay nadie en la iglesia que pueda corregir esto. ¿Por qué consienten esto? Y Jesús ordena que lo expulsen de la iglesia. Pablo ordena que lo expulsen de la iglesia. Hermanos, no debemos tener temor de ejercer disciplina. El que ama, disciplina. El que no ama, la Biblia dice, lo trata como un bastardo si es que no disciplina. Y mira lo que Pablo le instruye a Tito. Después de una y otra amonestación, desecha. Es que no podemos permitir, no podemos consentir. Se le corrige una vez, se lo corrige otra vez, se le abre la puerta y se va. No, ¿cómo va a ser duro? El Señor, ¿cómo vas a enseñar eso? Dios es amor. Es que el problema es que la gente no conoce al Jesús de la Biblia, conoce al Jesús de la tradición, conoce al Jesús de las películas que te hacen llorar. ¿No ha visto a Jesús cuando entró al templo y vio todo un negocio? Ustedes han hecho, esta es casa de oración, ustedes lo han hecho casa de ladrones, cueva de ladrones. ¿Qué hizo Jesús? Agarró un chicote y ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Ese es el Jesús de la Biblia. El problema es que somos muy melancólicos, emotivos, nos gusta que esas cosas que nos hagan llorar, porque Jesús no es así. Es que no conoces la Biblia. Si no conoces la Biblia, conoces el Jesús de las películas, el Jesús emotivo. Ese es el gran problema, que la gente no conoce la Biblia. Por eso, una iglesia sana, hemos visto, retenedor de la palabra fiel. Fieles a la palabra. Y este se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, porque así lo decidió. Se le habló una vez, se le habló otra vez y se le habló otra vez. Él está decidiendo mantenerse en esa necedad. Bien, con esa necedad te vas afuera. ¿Problema alguno? ¿Se está haciendo malo? ¿Se está yendo contra la palabra de Dios? Eso es lo que nos enseña la palabra. Una iglesia saludable es una iglesia que practique la disciplina. Veamos, ahora entramos al capítulo 2. Un sano equilibrio entre la doctrina y la práctica. Tito 2.1 al Tito 2.10. Vamos a ver esto ahorita. Tito 2.1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y se van a dar cuenta que la doctrina tiene que ver con la vida práctica. Y va a empezar a hablar a hombres, mujeres, jóvenes, trabajadores. Y concluye este párrafo en el verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Vivimos en un mundo, en estas décadas, una industria que ha crecido, es la cosmetología, el cuidado del cuerpo, cremas, perfumes. Los hombres, ahora, todo ese rubro que era para mujeres. Antes, en nuestro tiempo, ¿qué teníamos en el botiquín? Nuestra máquina de afeitar, un desodorante y tu loción después de afeitarte. Eso es todo. Ahora hay cremas para manos, cremas para uñas, se pintan las uñas, para el cabello. Hay un culto al cuerpo. Dietas, yogas, gimnasios, cómo ha crecido toda esa industria. No está mal. No está mal. ¿Cuál es el objetivo? Lucir cuerpos saludables, hermosos. Ese es el objetivo. Pero mucho de ello está envuelto de vanidad. Mucho está envuelto de vanidad. El Señor
nos dice que Él es la cabeza. ¿Y quién es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Muy bien. Hay que mostrar el cuerpo, dice el Señor. Pero no por la belleza física, la belleza espiritual. Y aquí Pablo dice, tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y termina diciendo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Una sana doctrina debe llevarnos a una vida sana, salud espiritual. Ambas van de la mano. ¿Y cómo es eso? Y hemos visto cómo Pablo está instruyendo a Tito acerca de la doctrina, la sana enseñanza. Pero esa sana enseñanza debe traducirse en la vida. ¿Cómo se ve que una iglesia está sana? Cuando el énfasis está en el crecimiento numérico, es sencillo, ya le dije, se cuenta cuántas personas, bla, 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 son tantas. ¿Cuánto dinero ingresa? Bla, 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 cuentas, es tanto lo que ingresa. Ya, se acabó, mediste el crecimiento numérico. Pero ¿cómo mides el crecimiento espiritual? ¿Con qué mides? Pues acá Pablo nos va a decir. Vayamos. Dice el Salmo 93:5, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La palabra es firme, la palabra es sólida, la palabra es eterna. Pero el Señor dice, la santidad conviene a tu casa. Esto es lo que conviene. A veces nosotros estamos enfocados, abocados, afanados en muchas otras tareas. Pero el Señor dice, la santidad conviene a tu casa. De nada nos vale crecer numéricamente si no estamos andando en santidad. Dios dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Quieres tener relación conmigo? ¿Quieres tener comunión conmigo? Sé santo, apártate del pecado. No, pero esa persona hace un montón de cosas en la iglesia. Esa persona da plata en la iglesia. Pero si está en pecado, ni lo recibes. Sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Y a veces estamos muy preocupados en que nos vean que hacemos una cosa, estamos dispuestos a hacer un montón de cosas y olvidamos e ignoramos lo que más conviene a la casa del Señor, la santidad. Dice el Señor en el Salmo 93:5, la santidad conviene a tu casa. ¿Quieres saber qué es lo que más conviene a la casa del Señor? No es que ingrese más plata, no es que venga más gente. Lo que conviene a la casa del Señor es la santidad. Y si no entiendes que esto es lo que quiere el Señor, nos estamos engañando. Estamos canjeando servicio, actividad con comunión con Dios. Y el Señor no tolera, no va a aceptar eso. Si pensamos que podemos servir al Señor andando en pecado, el Señor no va a tolerar. Que no nos pase nada porque estamos haciendo lo malo. La Biblia dice que Dios nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Así dice el Señor cuando se refiere a la iglesia de Sardis. Están en pecado y pareciera que el Señor no hace nada. Pero dice el Señor, yo les estoy dando tiempo para que se arrepientan. ¿Por qué? Porque la santidad conviene a tu casa. Si quieres saber qué es lo que más conviene a la alianza de Carmen de la Legua, hermanos, es la santidad. Y el cambio de techo nuevo va a tener valor si estamos andando en pecado.
Si el alcalde nos da un local nuevo de 2000 metros, no tiene tanto valor si no estamos andando en santidad, apartándonos del pecado. Si no, nos estamos engañando, hermano. Y lo material viene y se va también. ¿Ok? Vayamos ahora. El Señor va a mostrar el cuerpo. En el cuerpo, ¿qué cosa hay en el cuerpo de Cristo? Hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, gente que trabaja por todos lados. El siguiente texto. Tito 2:2. Después el 1 dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza a decir, ¿qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? El verso 2 dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Los varones, los líderes, sanos, dice, sean sobrios, moderados, correctos, equilibrados, no extravagantes, sean sobrios. Opuesto al borracho, que pierde el control. Que tengan dominio propio, sean sobrios, serios, no una cara de palo, sino que tomen con seriedad las cosas, decentes, honorables, creíbles, no mentirosos, serios, que tomen con seriedad las cosas, que no lo tomen al juego. Si alguien toma al juego las cosas, simplemente está mostrando su inmadurez. Y el Señor dice, varones, sean serios, prudentes, que tengan buen juicio, no tomen decisiones sin pensar, sin meditar, sin reflexionar, sin pedir consejo, prudentes. El prudente piensa antes de hacer algo, antes de hablar, antes de actuar. Prudentes, sanos en la fe, no duden de Dios. Le escuchaba a la esposa del pastor, familia, problemas, todos pasamos problemas, dificultades, carencias, pero no dejamos de confiar en Dios. No dejamos de creerle a Dios, porque el Señor nunca nos ofreció las cosas bonitas, fáciles. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no nos doró la píldora, no nos dijo, vengan ustedes y le va a ir bien, todo le va a salir de maravilla, no van a tener necesidad de nada, todos le van a querer, todos le van a amar. Mentira. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo, a mí me aborrecieron sin causa alguna, a ustedes también. Nunca nos engañó Jesús. Sanos en la fe, confianza en el Señor, en el amor, ese amor que puede perdonar, ese amor que echa fuera todo enojo, todo resentimiento, toda amargura. ¿Cómo mostró Dios su amor para con nosotros? Dio su vida por nosotros, nos perdonó, nos recibió tal cual éramos. No nos dijo, cambia primero para aceptarte. El Señor nos acepta tal cual somos y ahí empieza a cambiarnos. Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, para poder soportar adversidades, penalidades, dificultades, pacientes. La paciencia no es la pasiva, que cruzas tus brazos y ahí te quedas ahí paciente. La Biblia dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos con paciencia. ¿Qué significa? Que a pesar de los obstáculos, la vida cristiana es una carrera con obstáculos.
No es una carrera de 100 metros, es una maratón, es una carrera larga. Y que a pesar de las dificultades, corramos con paciencia, sigamos, a pesar de la paciencia es a pesar de, continuamos, a pesar de, seguimos. Una iglesia saludable tiene estos líderes, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sigamos mostrando el cuerpo. Siguiente. Las mujeres. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser, otra vez, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren, esto dice la palabra de Dios. Yo sé que esto choca con muchas estructuras mentales. Sean reverentes en su porte. Mujeres piadosas. Ana, ¿recuerdan? La mujer que era 87 años viuda cuando nace Jesús. Ella estaba esperando ese momento. Y luego carga cuando Jesús es llevado al templo de pequeño. Era una mujer que ocupada en la oración y en los ayunos. Que las mujeres sean reverentes en su porte, no calumniadora. La palabra calumniadora viene del griego diabolos. ¿Cuál es la función del diablo? Dice en Apocalipsis, él es el acusador de nuestros hermanos, el que para acusando, el chismoso, acusando. Solamente ve defectos, solamente ve errores, acusa. Y la calumnia son falsas acusaciones, miente al acusar también. Cuando hay personas así, la iglesia no está en un estado saludable. Otra vez, podemos crecer en número mucho, hermano. Podemos tener un local más grande, podemos tener mucha gente, pero eso no significa iglesia saludable. Un cuerpo tú lo puedes pintar, maquillar, ponerlo hermoso, pero no sabes si adentro estás teniendo un cáncer. No sabes si adentro tienes algunas dolencias, infecciones. Una iglesia saludable no esclava del vino. Maestras del bien, que cuando su boca se abre, enseñan el bien. No están enseñando a hacer cosas malas. No están enseñando a odiar. No están enseñando a pagar mal por mal. No están enseñando mentiras. Maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido, a sus hijos, a cuidar su hogar, a cuidar su casa. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia lo destruye. La mujer sabia edifica su casa. Enseñen a las mujeres jóvenes a edificar su hogar, su familia, a proteger su familia. Este mundo ha invertido, ha deteriorado los principios bíblicos. El ser mamá, ahora los jóvenes dicen, ¿qué? ¿Tú crees que yo soy sirvienta para estar en la casa? Le llaman ser sirvienta al papel de formar vidas. Formar vidas. Esta sociedad ha sacado a papá y mamá de la casa. No voy a decir que está mal, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Quiénes se quedan con los pequeños? Si tienes una bendición, la abuelita o el abuelito. Y si no, contratas una empleada. ¿Y qué hace la empleada mientras tú estás trabajando? ¿Con quién pasa más horas tu bebé? ¿A quién escucha más tu bebé? ¿A quién ve más tu bebé? ¿Quién es su modelo de tu bebé? No eres tú.
el empleado. Y para que no le moleste el bebé, le prende el televisor, le prende ahí lo atonta horas, mientras tú estás trabajando, ganándote el dinero para pagar ese empleado. A ser prudentes, ya lo vimos, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oye, esa va a tu iglesia, pero es una bandida. Es una gritona, pleitista, chismosa. Dime, ¿esa vecina querrá venir a la iglesia? ¿Esa vecina querrá escuchar la palabra de Dios? Por eso dices estas cosas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Avanzamos rápidamente. Los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, otra vez, que sean prudentes. Mira, todos les enseña que sean prudentes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tito era joven, un joven pastor. Cuando Pablo le dice a Timoteo, que también era joven, le dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Cuando dice nadie tome en poco tu juventud, no está diciendo que la gente no tome en poco tu juventud. Le está diciendo a Timoteo y a Tito que nadie te tome en poco. Tú muéstrale que no deben tenerte en poco. ¿Y cómo? Sé ejemplo. Mostrándote como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Haz esto, le dice el joven. Preséntate como ejemplo. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Jóvenes, cuídense, para que nadie tenga nada malo que decir de ustedes. Esa es la instrucción para los jóvenes. Estamos viviendo la iglesia saludable. ¿Y cómo se mide la iglesia saludable? No contando gente, no contando dinero. La vida de las personas que se muestran al mundo. Otro grupo más, el último grupo, los trabajadores. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Los que trabajan, hermanos, si estamos trabajando en alguna empresa, en algún lugar, los dueños de la empresa nos pagan para trabajar. Hay que trabajar. Y el mejor trabajo, a ser posible. Trabajar lo mejor que podamos. Porque ese es nuestro testimonio. Que no sean respondones, reclamones, no defraudando, sé honesto, no robes. No es que ese lápiz, me llevo el lápiz, no es tu lápiz, es de la empresa. No es tuyo, es de la empresa. ¿Quieres llevarlo? Pídelo. Si te lo dan, lo llevas. Pero no te lo lleves a escondidas. No es que te lo están regalando, eso pertenece a la empresa. Vas a ver, tú pon tu empresita y vas a ver si te gusta que te lleven todas las cosas que has comprado para que funcione la empresa. No te va a gustar. Sino mostrándose fieles en todo. La fidelidad al Señor no solamente es venir a la iglesia, no solamente es servir en la iglesia. La fidelidad al Señor se muestra afuera, en nuestros trabajos, en los barrios, en el mercado, en el centro de estudio, por donde nos movamos, ahí se muestra nuestra fidelidad al Señor. Perfil de una iglesia saludable.
Es una iglesia que está bajo autoridad. No nace de las divisiones. Tiene a quien dar cuenta. Es perfectible, no es perfecta. Y hay que corregir. Hay que tener la humildad para aceptar que algo está yendo mal y que necesitamos ser corregidos. Trabajo en equipo. No es el pastor que lo hace solo, un grupito chiquito. Todos participan. Todos somos parte de la iglesia del Señor. Igual que en una casa. El papá trabaja, trae el dinero, la mamá cocina, los hijos lavan, guardan, secan, limpian. Todos participan, todos. Fiel a la palabra. Habla la palabra. Enseña de acuerdo a la palabra. Practica la disciplina, hermanos. No hay que tener temor de practicar la disciplina. Y si se va a ir, que se vaya. Recuerdo cuando Jesús multiplicó los panes a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después de enseñarle, Jesús sale y cruza el mar de Galilea. ¿Y qué hace la multitud? Cruza el mar de Galilea también. Jesús estaba orando y viene Pedro y dice: Señor, te busca la multitud. ¿Y qué hace Jesús? La multitud viene, qué bacán. Jesús le dice: ustedes me siguen por el pan que les doy de comer, trabajen. Y empezó a hablarle Jesús. ¿Y sabe qué dijeron la gente? Dura es tu palabra. Y a partir de ese momento la gente empezó a irse, los discípulos. Y Jesús le dice a los 12: ¿ustedes también quieren irse? Jesús nunca va a rebajar las demandas para satisfacerte y para que no te vayas, para que estés contenta. Nunca va a rebajar sus demandas. Nunca. ¿Quieres irte? Dice el Señor. Ahí está, puedes ir. La iglesia sana practica la disciplina. Tiene un sano equilibrio entre doctrina y práctica, equilibrio en varones, mujeres, jóvenes y trabajadores. Una sana enseñanza, una sana doctrina debe llevarnos a una sana forma de vida. ¿Amén? Amén. Hermanos, es lo que la Biblia dice. Si ustedes se dan cuenta, yo no me dedico casi a leer la Biblia nada más. Porque no quiero que se vayan, que digan, el pastor Fernando dice esto. Quiero que digan, la Biblia dice esto. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos examinar nuestra salud espiritual a la luz de la palabra de Dios. No mire su salud espiritual por lo que ven sus ojos, por la apariencia externa. El Señor dijo: ustedes miran lo que está delante de sus ojos, yo miro el corazón, dice el Señor. Y eso mira el Señor. Nosotros no vemos el corazón. Por eso muchas veces yo digo: yo no pongo mi mano en el fuego por ninguno. Por ninguno pongo mi mano al fuego. Porque yo no conozco sus corazones, es Dios quien conoce sus corazones. Vamos a orar, hermanos, pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser una iglesia saludable. Gracias, oh Dios, porque tú nos muestras cuál es el perfil de esta iglesia saludable. Bendice, Señor, tu cuerpo, tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a asimilar esta palabra tuya y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, oramos así.